Le prometieron 20,000 pesos para derramar café en él. Necesitaba el dinero desesperadamente, aunque dudó por un momento, pero no sabía quién era realmente ese hombre. Era el millonario dueño. Exigió una explicación. Y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. 20,000 pesos. Renata miraba la jarra de café en su mano como si fuera una bomba a punto de estallar. Tenía exactamente 30 segundos para decidir si lo hacía o no. 30 segundos para elegir entre pagar su renta atrasada o conservar lo poco que le quedaba de orgullo. El grupo de hombres en la mesa del fondo la observaba con esas sonrisas que conocía demasiado bien, sonrisas de gente que apostaba con el dinero que otros necesitaban para sobrevivir. Uno de ellos le había ofrecido el trato 5 minutos atrás, mientras ella servía vino: derramar café sobre su amigo del traje claro, el tipo serio que estaba solo junto a la ventana. 20,000 pesos, si lo haces ahora. Es solo una broma. Él nunca se enoja. Queremos verlo reaccionar por una vez en su vida. Renata había intentado negarse, pero el tipo sacó los billetes y los puso sobre la mesa. Dinero real, suficiente para resolver sus problemas inmediatos. Y ella estaba tan cansada de no poder resolver nada. Caminó hacia el hombre del traje claro, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. Era guapo, eso lo notó de inmediato. Cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula fuerte, esos ojos que parecían estar analizando cada palabra de los documentos frente a él. Definitivamente no parecía el tipo de persona que disfrutaba de bromas estúpidas, pero ahí estaba ella, a punto de hacer exactamente eso. Cuando llegó a su mesa, él levantó la vista, y Renata sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Sus ojos eran increíblemente oscuros, directos, del tipo que te hacían sentir que podía leer cada pensamiento que pasaba por tu cabeza. ¿Más café?, preguntó ella, odiándose por lo que estaba a punto de hacer. Sí, por favor, respondió él, y su voz tenía ese tono bajo y controlado de alguien acostumbrado a que lo escucharan sin necesidad de gritar. Renata levantó la jarra. Sus manos temblaban ligeramente, y maldijo internamente. Solo tenía que hacerlo rápido, como un accidente, como si realmente hubiera perdido el equilibrio. Inclinó la jarra, y el café caliente se derramó directamente sobre su camisa blanca y el saco claro. El líquido oscuro se expandió por la tela mientras las risas explotaban desde la mesa del fondo. Fuertes, escandalosas. El tipo de risas que hacen que todos en el restaurante volteen a ver qué está pasando. Renata esperaba gritos. Esperaba que él se levantara furioso, que la insultara, que exigiera hablar con el gerente, pero no pasó nada de eso. El hombre se quedó completamente quieto, mirando primero su traje arruinado y luego a ella, y la forma en que la miraba hizo que Renata quisiera desaparecer. No había enojo en su rostro. Había algo peor. Había curiosidad, como si estuviera tratando de entender por qué una mesera acababa de arruinar deliberadamente su ropa. «Dios mío, lo siento muchísimo», dijo Renata, y la disculpa salió más sincera de lo que pretendía, porque la vergüenza que sentía era completamente real. Dejó la jarra sobre la mesa con manos temblorosas y buscó servilletas desesperadamente. El hombre seguía sin moverse, solo observándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. Las risas del fondo continuaban y Renata pudo escuchar comentarios burlones sobre su torpeza. Quería gritarles que cerraran la boca, que esto había sido idea de ellos, pero no podía. Necesitaba ese dinero. ¿Fue un accidente?, preguntó él finalmente, y había algo en su tono que hizo que Renata levantara la vista bruscamente. No sonaba enojado, sonaba interesado, como si realmente quisiera saber la respuesta. Ella tragó saliva. Mentir en este momento parecía inútil porque él claramente ya sabía que algo no cuadraba. Pero decir la verdad significaba admitir que había aceptado humillarse por dinero. Sí, perdón, mis manos. La excusa murió en sus labios cuando vio cómo él inclinaba ligeramente la cabeza, estudiándola. Entonces hizo algo que ella no esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa grande ni amable. Fue pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, y de alguna forma eso la desarmó completamente. «Tranquila», dijo él mientras se limpiaba el café con una servilleta sin apartar los ojos de ella. «Todos tenemos días difíciles». El gerente apareció corriendo con el rostro rojo de pánico. Renata reconoció esa expresión.
Era la misma que ponía cuando un cliente importante se quejaba, y este cliente claramente era importante por la forma en que el gerente prácticamente se inclinaba mientras hablaba. Señor Ferrer, 1000 disculpas, no sé qué pasó. Vamos a cubrir los gastos de limpieza, por supuesto, y... No es necesario, Mauricio, interrumpió el hombre con calma, y Renata sintió que algo en su estómago se retorcía al escuchar ese nombre. ¿Ferrer? ¿Santiago Ferrer? No, no podía ser. Santiago Ferrer era el dueño de medio complejo hotelero de la ciudad, incluido este restaurante. Todo el mundo en el lugar lo sabía, aunque nadie lo había visto nunca, porque él no venía seguido. Renata sintió que la sangre se le iba de la cara. Acababa de derramar café sobre su jefe, sobre el dueño de todo el maldito lugar. Las risas del fondo se habían apagado también, reemplazadas por un silencio incómodo. Incluso los idiotas que le habían pagado por esto parecían haberse dado cuenta de que la broma había ido demasiado lejos. Fue un accidente, repitió Santiago mirando al gerente pero señalándola a ella, y ella ya se disculpó. No hay problema. El gerente asintió rápidamente, aunque seguía viéndose nervioso, lanzándole a Renata una mirada que claramente decía, hablaremos después. Pero antes de que pudiera decir algo más, Santiago habló de nuevo. ¿Cómo te llamas? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Renata parpadeó sin entender por qué él querría saber su nombre después de lo que acababa de pasar. Renata, respondió automáticamente, su voz apenas un susurro. Él asintió como si estuviera guardando esa información en algún lugar de su mente. Renata, repitió, y la forma en que dijo su nombre hizo que algo extraño se moviera en su pecho. No te preocupes, en serio. Pero Renata sí estaba preocupada, más que preocupada. Estaba aterrada, porque acababa de humillarse frente al hombre que literalmente pagaba su salario, y todo por 20,000 pesos que ni siquiera sabía si le iban a dar. Santiago se levantó de la mesa, y por un momento ella pensó que iba a irse sin decir nada más, pero en lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia ella y bajó la voz. «Los amigos ruidosos de allá, ¿ellos tienen algo que ver con esto?», preguntó, y sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Renata abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo diablos lo sabía? ¿Acaso era tan obvia? Santiago esperó unos segundos y luego asintió como si su silencio fuera respuesta suficiente. «Entiendo», dijo simplemente, y luego se enderezó. «Que tengas buena tarde, Renata». Caminó hacia la salida del restaurante sin mirar a sus supuestos amigos, sin detenerse a hablar con nadie. Solo se fue, dejándola ahí parada con las servilletas mojadas en las manos y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Cuando finalmente pudo moverse, uno de los hombres de la mesa del fondo la llamó con un gesto. Renata se acercó con las piernas temblorosas. El tipo que había hecho la apuesta le extendió los billetes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien hecho, preciosa», aunque no fue tan divertido como esperábamos. Nuestro amigo Santiago es aburrido hasta cuando le echan café encima. Renata tomó el dinero sin decir una palabra. 20,000 pesos. Exactamente lo que necesitaba. Exactamente lo que le había costado su dignidad. Guardó los billetes en el bolsillo de su delantal y se alejó de esa mesa, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. El resto de su turno pasó en una niebla. Atendió mesas, sonrió cuando tenía que sonreír, respondió preguntas sobre el menú, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en la mirada de Santiago cuando le preguntó su nombre. Estaba en la forma en que no se había enojado, a pesar de tener todo el derecho de hacerlo. Estaba en ese momento en que él había entendido lo que había pasado, sin que ella tuviera que decir nada. Cuando su turno finalmente terminó, Renata se cambió en el vestidor y salió por la puerta trasera del restaurante. Era casi medianoche y las calles estaban vacías. Caminó las 6 cuadras hasta su departamento con los 20,000 pesos quemándole el bolsillo como si fueran carbones encendidos. Al llegar, sacó la carta de desalojo que llevaba 3 días sin abrir. La leyó por tercera vez, aunque ya sabía cada palabra de memoria. Tenía 5 días para pagar o la echarían. Contó el dinero otra vez, solo para asegurarse de que era real. Lo era. 20,000 pesos que podían salvarla. 20,000 pesos que le habían costado derramar café sobre un hombre que no se lo merecía. 20,000 pesos que sabían a traición. Se quedó sentada en su cama,
mirando los billetes extendidos frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, Renata lloró. No lloró por el dinero ni por la renta atrasada. Lloró porque había descubierto que tenía un precio, y ese descubrimiento dolía más que cualquier otra cosa. Renata no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo de su departamento hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana rota que llevaba meses prometiéndose arreglar. Los 20,000 pesos seguían sobre su mesa, intactos, como si tocarlos fuera a contaminarla aún más de lo que ya estaba. Sabía que tenía que ir a pagar la renta antes de su turno en el restaurante, pero cada vez que intentaba levantarse, la imagen de Santiago mirándola con esos ojos que lo entendían todo la detenía en seco. Había conseguido el dinero, había resuelto su problema inmediato. Debería estar aliviada, feliz incluso, pero lo único que sentía era un vacío en el estómago que no desaparecía sin importar cuánto intentara ignorarlo. La forma en que Santiago había dicho su nombre, la manera en que había entendido inmediatamente que algo más estaba pasando, el hecho de que no la hubiera humillado frente a todos cuando tenía todo el derecho de hacerlo. Todo eso daba vueltas en su cabeza como un disco rayado que no podía apagar. Finalmente se levantó a las 7 de la mañana. Se dio una ducha rápida con el agua fría porque el calentador seguía descompuesto y contó el dinero una vez más antes de guardarlo en su bolso. Durante el camino a casa de su casera, intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que cualquiera en su posición habría aceptado ese trato, que derramar café sobre alguien no era el fin del mundo. Pero ninguno de esos argumentos lograba callar la voz en su cabeza, que le recordaba la expresión de Santiago cuando le preguntó si sus amigos tenían algo que ver con el incidente. La casera recibió el dinero con esa sonrisa tensa que siempre usaba cuando Renata llegaba tarde con los pagos. No hubo agradecimientos ni palabras amables, solo un recibo arrugado que metió en su bolso antes de salir corriendo hacia el restaurante. Llegó 10 minutos tarde y Mauricio, el gerente, la estaba esperando en la entrada de servicio con los brazos cruzados. La conversación en su oficina fue breve y directa. Él no sabía exactamente qué había pasado la noche anterior, pero dejó muy claro que si había otro incidente con el señor Ferrer o cualquier otro cliente importante, no habría segunda oportunidad. Renata asintió a todo, aceptó la reprimenda sin defenderse y salió de ahí sintiéndose peor que antes. Su turno pasó lento y pesado. Cada vez que alguien pedía café, sentía que las manos le temblaban un poco. Cada vez que escuchaba risas en el salón privado, su estómago se retorcía recordando las carcajadas de esos hombres que la habían usado como entretenimiento. Y cada vez que miraba hacia la mesa junto a la ventana, donde Santiago había estado sentado, algo en su pecho se apretaba de una forma que no sabía cómo explicar. Era casi como si una parte de ella esperara verlo aparecer de nuevo, aunque otra parte más sensata sabía que eso nunca pasaría. ¿Por qué volvería después de lo que le había hecho? Eran casi las 3 de la tarde cuando Mauricio apareció en el comedor con una expresión extraña en el rostro. Caminó directamente hacia ella y le hizo una seña para que lo siguiera. El corazón de Renata comenzó a latir más rápido mientras lo seguía de regreso a su oficina. Mauricio señaló el teléfono sobre su escritorio y le dijo que tenía una llamada de la recepción del hotel. Renata tomó el auricular con manos temblorosas, sin entender qué podía querer la recepción con ella. La voz del otro lado era femenina y profesional, informándole que el señor Santiago Ferrer solicitaba verla en su oficina a las 4 en punto. El mundo de Renata se detuvo por un segundo completo. Miró el reloj en la pared. Eran las 3:10. Tenía 50 minutos para presentarse en la oficina del hombre al que había humillado la noche anterior. 50 minutos para prepararse para lo que probablemente sería su despido oficial. Confirmó su asistencia con una voz que apenas reconocía como suya y colgó el teléfono sintiendo que sus piernas estaban hechas de gelatina. Mauricio la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero no hizo preguntas. Probablemente era mejor así. El resto de la hora pasó en una nebulosa. Renata intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que miraba el reloj, sentía que el tiempo corría demasiado rápido. A las 3:50 se cambió en el vestidor, se lavó la cara con agua fría intentando calmarse y caminó hacia el hotel que estaba conectado al restaurante por un pasillo largo y elegante que nunca había recorrido antes.
Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol pulido mientras avanzaba, pasando por tiendas exclusivas y áreas de descanso que claramente no estaban diseñadas para gente como ella. El tercer piso era completamente diferente al resto del edificio. Aquí no había clientes ni turistas, solo oficinas con puertas de madera oscura y alfombras tan gruesas que sus pasos no hacían ningún ruido. Una recepcionista la vio llegar y le sonrió con esa amabilidad profesional que seguramente usaba con todos, señalándole una puerta al final del pasillo y diciéndole que el señor Ferrer la estaba esperando. Renata caminó hacia esa puerta, sintiendo que cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Santiago estaba ahí, de pie, con un traje gris oscuro que le quedaba tan perfectamente que parecía hecho a su medida. Sus ojos la estudiaron por un segundo, antes de hacerse a un lado para dejarla pasar. Renata entró a la oficina intentando no temblar. Era grande, con ventanales que daban a toda la ciudad, muebles elegantes y una vista que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. Santiago cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia su escritorio, pero no se sentó. Se quedó de pie, apoyado contra el borde, mirándola con esa misma intensidad de la noche anterior. Le agradeció por venir, y Renata casi se ríe ante lo absurdo de esas palabras, como si ella hubiera tenido opción de no venir. Cuando él le preguntó directamente por qué lo había hecho, pidiendo la verdad esta vez, algo se rompió dentro de ella. Podía mentir, inventar alguna excusa sobre haber tropezado o estar distraída, pero cuando miró esos ojos oscuros que parecían ver a través de cada una de sus defensas, supo que no tenía sentido. Le contó todo. Los 20,000 pesos, la oferta de sus amigos, la broma que querían hacerle, el hecho de que ella necesitaba exactamente esa cantidad de dinero para pagar su renta atrasada. Santiago no dijo nada por un momento largo y tenso. Solo la miraba, procesando sus palabras. Luego asintió lentamente, como si esa respuesta tuviera sentido para él, y le preguntó cuánto debía exactamente. Cuando Renata admitió que eran 20,000 pesos, la cifra exacta que le habían ofrecido, vio cómo algo cambiaba en su expresión. Una comprensión oscura cruzó su rostro y soltó una risa corta y sin humor. Por supuesto, murmuró más para sí mismo que para ella. Ellos lo sabían. Alguien les había dicho cuánto necesitaba exactamente. Las palabras cayeron sobre Renata como un balde de agua helada. ¿Cómo diablos podrían saber esos tipos cuánto dinero necesitaba? Ella nunca les había hablado. Nunca les había contado nada sobre su vida. La idea de que hubieran investigado su situación, de que hubieran calculado exactamente cuánto necesitaba para asegurarse de que aceptaría su oferta, hizo que sintiera náuseas. Santiago se enderezó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda mientras hablaba sobre sus supuestos amigos. El disgusto en su voz era palpable mientras explicaba que esa gente tenía la costumbre de jugar con otros, de apostar sobre reacciones, de usar el dinero para ver hasta dónde podían empujar a la gente desesperada. Normalmente ignoraba sus juegos estúpidos, admitió con voz tensa, pero esto había sido diferente. Se volvió para mirarla de nuevo, y Renata vio algo en sus ojos que no había visto la noche anterior. Vio enojo, no hacia ella, hacia ellos. Le dijo que la habían usado, que él había permitido que pasara porque no se había dado cuenta a tiempo, y ahora quería ofrecerle algo. Renata sintió que el orgullo que creía perdido resurgía de repente y le dijo que no quería su lástima. Santiago negó con la cabeza, acercándose un paso hacia ella. No era lástima, aclaró con firmeza, era una oferta de trabajo. Renata parpadeó, confundida. ¿Un trabajo? Después de lo que le había hecho, Santiago explicó que necesitaba a alguien de confianza para un proyecto específico, alguien que no tuviera conexiones con su círculo habitual, alguien que no le debiera favores a nadie. Y después de verla la noche anterior, después de entender por qué había hecho lo que hizo, se había dado cuenta de algo. Ella había tenido el coraje de enfrentarlo, incluso sabiendo quién era. Había aceptado humillarse por necesidad, sí, pero también había mostrado algo que muy poca gente en su mundo tenía: honestidad cuando fue confrontada. Las palabras de Santiago resonaban en la cabeza de Renata mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Esto no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido.
¿Por qué el dueño de medio complejo hotelero le estaría ofreciendo trabajo a la mesera que le había derramado café encima? Santiago pareció leer su confusión porque continuó hablando, explicando que el trabajo implicaba ayudarlo con eventos corporativos, asegurarse de que ciertos invitados fueran tratados apropiadamente, supervisar detalles que normalmente pasaban desapercibidos. No era un puesto glamoroso, admitió, pero pagaba el triple de lo que ganaba actualmente en el restaurante. Renata sintió que el piso se movía bajo sus pies. El triple. Eso significaba no solo pagar la renta a tiempo, sino también arreglar el calentador, la ventana rota, quizás hasta ahorrar algo para emergencias. Significaba no tener que contar monedas antes de comprar comida. Significaba respirar un poco más tranquila, pero también significaba trabajar para el hombre que había visto su momento más bajo, el hombre que sabía exactamente qué tan desesperada había estado. La mirada de Santiago era firme mientras esperaba su respuesta, sin presionarla, pero tampoco retractándose de su oferta. Renata pensó en las alternativas que tenía. Podía seguir trabajando en el restaurante, esquivando las miradas de Mauricio, sirviendo mesas y preguntándose cuándo llegaría el próximo mes difícil. O podía aceptar esta oportunidad extraña y completamente inesperada que le estaba dando el hombre al que había intentado humillar por dinero. Cuando finalmente habló, su voz salió más firme de lo que esperaba. Le preguntó cuándo empezaba. Santiago sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina, y esa sonrisa transformó completamente su rostro serio. Mañana, respondió simplemente. Mañana empezaba su nueva vida. Renata llegó al hotel a las 8 de la mañana del día siguiente, con un nudo en el estómago que no había desaparecido desde que salió de la oficina de Santiago la tarde anterior. Había pasado toda la noche despierta otra vez, esta vez no por culpa, sino por una mezcla extraña de nervios y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, el triple de su salario, la posibilidad de vivir sin contar cada peso, la oportunidad de demostrar que era más que una mesera desesperada que aceptaba humillarse por dinero. Todo eso daba vueltas en su cabeza mientras subía en el elevador hacia el tercer piso, intentando respirar de forma normal y fallando miserablemente. La misma recepcionista de ayer la saludó con una sonrisa profesional y le indicó que la esperaban en la sala de juntas al final del pasillo. Renata caminó hacia allá, sintiendo cómo sus zapatos viejos resonaban demasiado fuerte contra el piso pulido. No había tenido tiempo de comprar ropa nueva y el uniforme simple que usaba para trabajar en el restaurante se sentía completamente fuera de lugar en este ambiente elegante. Cuando entró a la sala de juntas, Santiago ya estaba ahí junto a una mujer mayor de cabello corto y expresión seria que la estudió de pies a cabeza en 2 segundos. Santiago hizo las presentaciones sin rodeos. La mujer se llamaba Gloria y era la encargada de recursos humanos. Durante la siguiente hora, Renata firmó papeles que apenas tuvo tiempo de leer completamente. Escuchó explicaciones sobre horarios y responsabilidades que sonaban demasiado buenas para ser reales y recibió una carpeta gruesa con información sobre el funcionamiento del hotel. Gloria hablaba rápido y eficientemente, como alguien acostumbrada a procesar empleados nuevos sin perder tiempo en cortesías innecesarias. Santiago permaneció presente durante toda la reunión, pero no dijo mucho. Solo observaba mientras Gloria se encargaba de los detalles prácticos. Cuando finalmente terminaron con el papeleo, Gloria le entregó una tarjeta de acceso y le explicó que su oficina estaría en el segundo piso, un espacio pequeño pero funcional donde podría trabajar en la coordinación de eventos. Renata tomó la tarjeta sintiendo el peso del plástico como si fuera oro puro. Una oficina. Ella tendría una oficina. Gloria se despidió con un apretón de manos firme y la dejó a solas con Santiago, quien finalmente habló cuando la puerta se cerró detrás de la mujer. Le explicó que su primer proyecto sería ayudar a coordinar una cena corporativa que se realizaría en 2 semanas. Nada demasiado complicado para empezar, solo asegurarse de que los detalles estuvieran cubiertos, que los invitados recibieran la atención adecuada, que todo fluyera sin problemas. Renata asintió a todo, intentando memorizar cada palabra, mientras una parte de su cerebro seguía gritando que esto no podía estar pasando realmente. Santiago mencionó que trabajaría directamente con él durante las primeras semanas hasta que se familiarizara con el sistema.
y algo en la forma en que lo dijo hizo que Renata sintiera mariposas en el estómago que no tenía ningún derecho de sentir. Los primeros días fueron un torbellino. Renata llegaba temprano y se iba tarde, intentando absorber toda la información posible sobre cómo funcionaba el hotel, quiénes eran los clientes importantes, qué eventos se realizaban regularmente. Su oficina era pequeña, pero tenía una ventana que daba a la ciudad y un escritorio que era solo suyo. Cada vez que se sentaba ahí sentía una mezcla de orgullo y terror, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar y decirle que había sido un error, que ella no pertenecía a este lugar. Pero nadie lo hizo. En cambio, la gente comenzó a tratarla como si fuera parte del equipo, como si tuviera derecho a estar ahí. Santiago aparecía en su oficina varias veces al día para revisar avances o explicar nuevos detalles sobre la cena corporativa. Al principio, Renata se ponía tensa cada vez que lo veía entrar, esperando que en cualquier momento él mencionara el incidente del café, que le recordara cómo se habían conocido realmente. Pero Santiago nunca lo hacía. Hablaba con ella de forma profesional y directa, tratándola como si fuera cualquier otra empleada, y no alguien que lo había humillado por dinero días atrás. Eso de alguna forma hacía que todo fuera más difícil, porque Renata no sabía cómo comportarse. Debía disculparse otra vez, debía agradecerle constantemente por la oportunidad, debía fingir que nada había pasado como él parecía estar haciendo. Una tarde, mientras revisaban la lista de invitados para la cena, Santiago mencionó casualmente que varios de sus conocidos estarían presentes. Renata levantó la vista bruscamente de los papeles que tenía en las manos. Él la miró con esa expresión tranquila que usaba siempre y agregó que probablemente algunos de los hombres que estuvieron en el restaurante aquella noche también asistirían. El estómago de Renata se retorció inmediatamente. La idea de ver a esos tipos otra vez, de tener que servirles o coordinar su atención después de lo que habían hecho, le revolvía las tripas. Santiago debió notar su incomodidad, porque continuó hablando con voz firme, explicando que ella no tendría que interactuar directamente con ellos si no quería, que podía delegar esas responsabilidades en otro miembro del equipo. Pero Renata negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. No iba a esconderse, no iba a dejar que esos tipos pensaran que los tenía miedo o que lo que habían hecho la había quebrado. Si iban a estar en esa cena, ella los atendería profesionalmente como a cualquier otro invitado, y les demostraría que ya no era la mesera desesperada que podía manipular con dinero. Santiago la observó por un momento largo antes de asentir lentamente, y Renata creyó ver algo parecido al respeto en sus ojos, aunque no estaba segura. Los días se convirtieron en una semana, y luego en 2. Renata comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo puesto, aunque todavía había momentos en que se preguntaba si estaba soñando. El salario que recibió en su primera quincena era más dinero del que había visto junto en meses. Pagó todas sus cuentas atrasadas, arregló el calentador y la ventana rota de su departamento, compró comida sin tener que revisar los precios 3 veces, y todavía le sobró suficiente para ahorrar. Esa noche se sentó en su cama mirando el extracto bancario y lloró, pero esta vez fueron lágrimas de alivio y no de desesperación. La noche de la cena corporativa llegó más rápido de lo que esperaba. Renata pasó todo el día verificando cada detalle, asegurándose de que las mesas estuvieran perfectamente organizadas, que la comida llegara a tiempo, que el sistema de sonido funcionara correctamente. Había trabajado en eventos antes cuando era mesera, pero esto era diferente. Ahora ella era responsable de que todo saliera bien, y esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros de una forma que la mantenía en movimiento constante. Santiago aparecía ocasionalmente para revisar cómo iban las cosas, siempre tranquilo, siempre confiando en que ella tenía todo bajo control, incluso cuando Renata no estaba segura de tenerlo. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Hombres y mujeres elegantemente vestidos que se movían por el salón con esa confianza que solo da el dinero y el poder. Renata los recibía con una sonrisa profesional, verificando nombres en su lista, dirigiendo a la gente hacia sus mesas asignadas. Todo iba perfectamente, hasta que vio entrar al grupo de hombres que reconoció inmediatamente. Los mismos que habían estado en el restaurante aquella noche. Los mismos que le habían ofrecido 20,000 pesos para humillar a su amigo.
Los mismos que se habían reído como hienas cuando el café cayó sobre Santiago. Su primer instinto fue voltearse y alejarse, pero se obligó a quedarse quieta. Uno de ellos la reconoció casi inmediatamente y le dio un codazo a su compañero, señalándola con la cabeza. Renata vio cómo intercambiaban miradas y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Caminaron hacia ella con esa actitud relajada de gente que nunca ha tenido que preocuparse por las consecuencias de sus acciones. El que había hecho la apuesta original le sonrió con falsa amabilidad mientras le preguntaba si recordaba quiénes eran, como si pudiera olvidarlos. Renata respondió con voz firme y profesional que por supuesto los recordaba y que sus mesas estaban en la sección norte del salón. Le señaló la dirección sin apartar la sonrisa educada de su rostro, aunque por dentro sentía que su estómago se retorcía. Uno de ellos comentó algo sobre lo rápido que había ascendido en el hotel, con un tono que dejaba claro que no lo consideraba un ascenso merecido, sino algo más. Renata apretó los dientes y mantuvo su compostura, respondiendo brevemente que el señor Ferrer valoraba el trabajo duro antes de excusarse para atender a otros invitados. Mientras se alejaba de ellos sintiendo sus miradas clavadas en su espalda, una mano tocó su hombro suavemente. Renata se volvió bruscamente y se encontró cara a cara con Santiago. Él la estudió por un segundo con esa intensidad que ella había aprendido a reconocer, probablemente notando la tensión en sus hombros y la rigidez en su mandíbula. Le preguntó en voz baja si estaba bien y Renata asintió automáticamente, aunque ambos sabían que era mentira. Santiago no insistió, pero tampoco se alejó. En lugar de eso, se quedó cerca de ella durante el resto de la noche, no de forma obvia, pero lo suficientemente presente como para que Renata supiera que estaba ahí si lo necesitaba. La cena transcurrió sin mayores problemas. La comida se sirvió a tiempo, los discursos fueron breves como se había planeado. La música ambiental mantuvo el tono elegante, pero no intrusivo. Renata se movía entre las mesas, verificando que todo estuviera en orden, respondiendo preguntas, solucionando pequeños inconvenientes antes de que se convirtieran en problemas reales. Cada vez que pasaba cerca de la mesa donde estaban los amigos de Santiago, podía sentir sus ojos siguiéndola, escuchar fragmentos de sus conversaciones que probablemente incluían comentarios sobre ella, pero se negó a darles la satisfacción de verla afectada. Cuando la noche finalmente terminó y los últimos invitados se fueron, Renata se dejó caer en una de las sillas del salón vacío, sintiendo que cada músculo de su cuerpo gritaba de cansancio. Había sido un éxito. Todo había salido perfectamente. Debería estar celebrando, pero lo único que sentía era agotamiento, mezclado con un residuo amargo de haber tenido que ver a esos hombres otra vez. Santiago apareció con 2 copas de vino y le ofreció una sin decir nada. Se sentó en la silla junto a ella y ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando el salón que minutos antes había estado lleno de gente y ahora estaba completamente vacío, excepto por ellos dos. El vino estaba bueno. Renata no solía beber durante el trabajo, pero técnicamente su turno había terminado y después de la noche que había tenido, sentía que se lo merecía. Tomó un sorbo largo mientras miraba el salón vacío, consciente de que Santiago estaba sentado a su lado en un silencio que no era incómodo, pero que tampoco sabía cómo romper. Habían trabajado juntos durante 2 semanas, habían tenido docenas de conversaciones sobre menús, listas de invitados y horarios, pero nunca habían estado así, solos y sin la excusa del trabajo entre ellos. Santiago fue quien finalmente habló, comentando que había hecho un excelente trabajo esa noche. Su voz sonaba sincera, sin ese tono condescendiente que Renata había aprendido a reconocer en la gente rica que intentaba ser amable con los empleados. Ella murmuró un agradecimiento mientras giraba la copa entre sus dedos, observando cómo el líquido oscuro se movía en círculos. Quería decirle que había sido difícil, que ver a esos hombres otra vez había removido cosas que prefería mantener enterradas, pero las palabras se atoraban en su garganta. Santiago pareció entenderlo de todas formas, porque continuó hablando, esta vez con un tono más serio. Le contó que había cortado relaciones con ese grupo de personas después de aquella noche en el restaurante, no de forma dramática ni con discursos sobre moralidad. Simplemente había dejado de responder sus llamadas y había rechazado sus invitaciones hasta que entendieron el mensaje.
Renata levantó la vista sorprendida. Le preguntó por qué. ¿Por qué perder amistades por algo que técnicamente no había sido culpa de él? Santiago la miró directamente a los ojos cuando respondió que no eran sus amigos, que probablemente nunca lo habían sido. Eran gente con la que compartía círculos sociales, gente que su familia consideraba apropiada, pero no eran personas en las que confiara o que le importaran realmente. La honestidad en su voz desarmó a Renata por completo. Había algo en la forma en que Santiago hablaba, sin filtros ni pretensiones, que la hacía sentir como si estuviera viendo una parte de él que muy poca gente conocía. Le preguntó entonces por qué los había invitado a la cena si ya no quería relacionarse con ellos. Santiago sonrió de esa forma pequeña y casi imperceptible que Renata había aprendido a reconocer. Explicó que no los había invitado él, sino que la empresa había enviado invitaciones generales a ciertos círculos de negocios, y ellos simplemente habían aparecido como siempre hacían, asumiendo que eran bienvenidos en cualquier lugar. Renata tomó otro sorbo de vino procesando esa información. Había algo extrañamente reconfortante en saber que Santiago tampoco quería a esa gente cerca, que su presencia esa noche había sido tan incómoda para él como lo había sido para ella. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente, más cálido, como si algo invisible entre ellos se hubiera suavizado. Santiago mencionó casualmente que había notado cómo ella los había manejado durante la cena, con profesionalismo y dignidad, incluso cuando claramente la incomodaban. Había visto la tensión en sus hombros cuando se acercaron a saludarla, la forma en que apretaba los puños cuando creía que nadie estaba mirando. Renata sintió que sus mejillas se calentaban. No le gustaba saber que había sido tan obvia, que Santiago había estado observándola tan de cerca, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en saber que alguien se había dado cuenta, que no había tenido que fingir ser más fuerte de lo que realmente era. Le confesó entonces, sin pensarlo demasiado, que había querido mandarlos al diablo en más de una ocasión durante la noche. Que cuando uno de ellos había hecho ese comentario sobre su rápido ascenso, había tenido que morderse la lengua para no decirle exactamente lo que pensaba de él y sus amigos. Santiago se rió, una risa genuina que transformó completamente su rostro serio, y Renata se dio cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba reírse así. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Hablaron sobre la cena, sobre pequeños detalles que habían salido bien y otros que podrían mejorar para futuros eventos. Santiago le contó anécdotas sobre otras cenas desastrosas que había organizado el hotel antes de que ella llegara, historias que la hicieron reír a pesar del cansancio. Renata se sorprendió a sí misma hablando también, compartiendo experiencias de su época como mesera, los clientes difíciles que había tenido que manejar, las situaciones absurdas que había vivido. Era extraño estar conversando así con él, como si fueran dos personas normales compartiendo una copa de vino después del trabajo y no un millonario y su empleada que se habían conocido en las circunstancias más humillantes posibles. En algún momento de la conversación, Santiago mencionó que nunca le había preguntado por qué había aceptado ese trabajo en el hotel, no el nuevo puesto que él le había ofrecido, sino el trabajo original como mesera en el restaurante. Renata se encogió de hombros y respondió con honestidad que había aceptado cualquier trabajo que le ofrecieran cuando se mudó a la ciudad hace 3 años. Había llegado sin conexiones, sin familia, solo con la esperanza de encontrar algo mejor que lo que había dejado atrás. El restaurante había sido su primera oportunidad real y ella la había tomado sin pensarlo 2 veces. Santiago asintió como si entendiera perfectamente esa sensación de empezar desde cero. Le contó entonces algo que Renata no esperaba. A pesar de haber nacido en una familia con dinero, él también había tenido que construir su propio camino. Su padre había manejado el negocio familiar durante décadas con métodos que Santiago consideraba anticuados y poco éticos. Cuando finalmente heredó el control del hotel, había tenido que enfrentarse a toda su familia para implementar cambios, para hacer las cosas de forma diferente. Muchos de sus parientes todavía no le hablaban por eso, consideraban que había traicionado la forma tradicional de hacer negocios. Renata lo escuchaba fascinada. Nunca había imaginado que alguien como Santiago tuviera ese tipo de problemas, que el dinero y el poder no lo protegieran de conflictos familiares y decisiones difíciles.
De alguna forma eso lo hacía más humano, más real. Le preguntó si valía la pena, si hacer las cosas a su manera valía el precio de perder relaciones familiares. Santiago la miró con esos ojos oscuros que siempre parecían ver demasiado, y respondió que sí, que cada día que se levantaba sabiendo que estaba construyendo algo propio y no solo siguiendo el camino que otros habían trazado para él, valía cualquier precio que tuviera que pagar. Esas palabras resonaron en Renata de una forma que no esperaba. Ella también había pagado precios por intentar construir algo propio, por negarse a aceptar la vida que otros esperaban que viviera. Había dejado atrás su pueblo, su familia, todo lo que conocía, porque sabía que si se quedaba, terminaría siendo exactamente lo que todos esperaban que fuera, y nada más. La mirada que Santiago le dirigió en ese momento hizo que algo se moviera en su pecho, algo cálido y peligroso que no tenía nombre, pero que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche cuando finalmente se levantaron de esas sillas. El equipo de limpieza llegaría pronto, y no tenía sentido quedarse más tiempo. Santiago caminó con ella hacia el elevador y bajaron juntos en un silencio que se sentía cargado de cosas no dichas. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, él le preguntó cómo planeaba llegar a casa. Renata respondió que tomaría el autobús como siempre, pero Santiago negó con la cabeza y le ofreció llevarla. Ella intentó rechazar el ofrecimiento, diciéndole que no era necesario, que el transporte público funcionaba hasta tarde, pero él insistió con esa firmeza tranquila que no admitía discusión. El auto de Santiago era exactamente lo que Renata esperaba, elegante, caro, inmaculadamente limpio. Se subió sintiéndose completamente fuera de lugar en el asiento de cuero suave, dándole indicaciones hacia su departamento mientras intentaba no pensar en lo surreal que era toda esta situación. Santiago manejaba con la misma calma con la que hacía todo, sin apurarse, sin hablar demasiado, solo con la música suave de fondo, llenando el silencio. Renata miraba por la ventana viendo cómo las calles pasaban, consciente de cada segundo que estaban juntos en ese espacio cerrado. Cuando finalmente llegaron a su edificio, Renata se sorprendió al darse cuenta de que una parte de ella no quería que el viaje terminara. Santiago estacionó el auto frente a la entrada y ella se quedó sentada por un segundo más de lo necesario antes de finalmente desabrocharse el cinturón. Le agradeció por el aventón y por la oportunidad que le había dado con el trabajo, intentando poner en palabras todo lo que sentía pero sin lograr expresarlo completamente. Santiago solo asintió y le dijo que descansara, que se lo merecía después del día que había tenido. Renata salió del auto y caminó hacia la entrada de su edificio, volteando una vez para verlo todavía ahí, esperando a que entrara de forma segura antes de irse. Subió las escaleras hacia su departamento, sintiendo que algo había cambiado esa noche, algo sutil pero innegable. Ya no era solo la empleada agradecida con su jefe generoso, ya no era solo la mesera que había cometido un error y había recibido una segunda oportunidad. Era algo más complicado que eso, algo que la asustaba porque no sabía cómo manejarlo ni qué significaba realmente. Se dejó caer en su cama sin siquiera cambiarse de ropa, mirando el techo como había hecho tantas otras noches. Pero esta vez, sus pensamientos no estaban en las cuentas por pagar o en la comida que necesitaba comprar. Estaban en la forma en que Santiago la había mirado cuando le preguntó si valía la pena hacer las cosas a su manera. Estaban en su risa genuina, que había transformado su rostro serio en algo completamente diferente. Estaban en el silencio cómodo que habían compartido en el auto, como si llevaran años conociéndose y no solo semanas. Renata cerró los ojos intentando dormir, pero sabía que esta noche sería tan difícil como todas las anteriores, solo que por razones completamente diferentes. Los días después de la cena corporativa se sintieron diferentes. Renata no sabía exactamente qué había cambiado, pero algo definitivamente lo había hecho. Santiago seguía apareciendo en su oficina para revisar proyectos y discutir eventos futuros, pero ahora había una familiaridad en sus interacciones que no existía antes. A veces él se quedaba más tiempo del necesario después de terminar con los asuntos de trabajo, comentando sobre alguna noticia que había leído o preguntándole cómo le había ido el día. Eran conversaciones simples, casi triviales,
pero a Renata le gustaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una mañana, 3 semanas después de la cena, Santiago entró a su oficina con 2 cafés en las manos. Le extendió uno sin decir nada y Renata lo aceptó automáticamente antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se quedó mirando la taza por un segundo largo, el aroma del café llenando el espacio entre ellos, y luego levantó la vista hacia Santiago. Él la observaba con esa expresión que parecía estar esperando su reacción, y Renata no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Era absurdo. Después de todo lo que había pasado, después del incidente que los había unido de la forma más humillante posible, aquí estaban compartiendo café como si fuera la cosa más normal del mundo. Santiago sonrió también, esa sonrisa pequeña que Renata había aprendido a buscar. Le dijo que pensó que ya era hora de que el café dejara de ser un símbolo de vergüenza entre ellos y se convirtiera en lo que debía ser, simplemente café. Renata tomó un sorbo y estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella sabía que nunca volvería a ver una taza de café de la misma forma. Siempre le recordaría ese momento en el restaurante, la decisión que había tomado, la mirada de Santiago cuando entendió lo que había pasado. Pero quizás eso no era completamente malo. Quizás necesitaba ese recordatorio de hasta dónde había llegado desde entonces. El trabajo se volvió más exigente conforme pasaban las semanas. Había más eventos que coordinar, más detalles que supervisar, más responsabilidades que Renata manejaba con una confianza que crecía cada día. Ya no se sentía como una impostora en su oficina. Ya no esperaba que alguien entrara y le dijera que había sido un error contratarla. Se había ganado su lugar ahí con trabajo duro y dedicación, y eso era algo que nadie podía quitarle. Santiago lo notaba también. A veces lo sorprendía observándola durante las reuniones con una expresión que no sabía cómo interpretar, algo entre orgullo y otra cosa que hacía que su corazón latiera más rápido. Una tarde, mientras revisaban los planes para un evento benéfico que se realizaría el próximo mes, Santiago mencionó casualmente que necesitaría acompañarlo como su asistente oficial. Renata levantó la vista de los documentos que estaba estudiando. Él explicó que era un evento importante con muchas personalidades influyentes y necesitaba a alguien de confianza a su lado para manejar las interacciones sociales que inevitablemente surgirían. La forma en que lo dijo, con esa naturalidad que hacía parecer que era la decisión más obvia del mundo, hizo que Renata sintiera algo cálido expandirse en su pecho. Le preguntó si eso significaba que tendría que usar un vestido elegante, porque todo lo que tenía en su armario era ropa práctica para el trabajo diario. Santiago la miró por un momento antes de responder que el hotel cubriría los gastos de vestimenta apropiada para eventos formales, que era parte de su posición ahora. Renata intentó protestar, diciéndole que no era necesario, que podía arreglárselas con lo que tenía, pero Santiago fue firme. No era un favor personal, aclaró, era parte de los requisitos del trabajo. Si iba a representar al hotel en eventos de alto nivel, necesitaba verse acorde a esa posición. 2 días después, una estilista profesional llegó a su oficina con un catálogo de vestidos y una cinta métrica. Renata se sintió completamente fuera de lugar mientras la mujer tomaba sus medidas y le mostraba opciones que costaban más de lo que ella solía ganar en un mes cuando trabajaba en el restaurante. Eligieron 3 vestidos para diferentes tipos de eventos, todos elegantes pero no ostentosos, apropiados para alguien en su posición. Cuando Renata intentó preguntar sobre los precios, la estilista le dijo con una sonrisa profesional que todo estaba cubierto y que no se preocupara por esos detalles. El día del evento benéfico llegó más rápido de lo que Renata esperaba. Se puso el vestido azul oscuro que habían elegido, un diseño sencillo pero sofisticado que la hacía sentir como alguien completamente diferente. Se maquilló con más cuidado del habitual y se recogió el cabello en un moño elegante que había practicado 3 veces esa mañana. Cuando se miró en el espejo apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Ya no era la mesera cansada con el uniforme manchado. Era alguien que pertenecía a ese mundo de elegancia y sofisticación, al menos en apariencia. Santiago la estaba esperando en el lobby del hotel cuando bajó. Llevaba un traje negro impecable que le quedaba perfectamente, y cuando la vio acercarse, algo cambió en su expresión. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo de una forma que hizo que Renata sintiera calor en las mejillas, y luego sonrió de esa manera
que ella había aprendido a reconocer como genuina. Le dijo que se veía hermosa, y la forma en que lo dijo, con esa sinceridad simple y directa, hizo que Renata se sintiera más expuesta que si hubiera estado completamente desnuda. El evento era en el salón de baile más grande del hotel, decorado con una elegancia que quitaba el aliento. Había cientos de invitados, todos vestidos con ropa que probablemente costaba más que el auto de Renata si hubiera tenido uno. La música en vivo llenaba el espacio, mientras meseros circulaban con bandejas de champaña y aperitivos. Renata se quedó junto a Santiago, mientras él saludaba a diferentes personas, presentándola como su coordinadora de eventos, con un tono de voz que dejaba claro que ella no era solo otra empleada, sino alguien importante en su equipo. Las horas pasaron en una mezcla de conversaciones educadas, sonrisas profesionales y presentaciones que Renata intentaba memorizar, aunque sabía que probablemente olvidaría la mitad de los nombres antes de que terminara la noche. Santiago permanecía cerca de ella todo el tiempo, a veces tocando ligeramente su espalda para guiarla hacia otro grupo de personas, otras veces inclinándose para murmurarle información sobre algún invitado importante. Esos momentos, cuando él estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su perfume y sentir el calor de su cuerpo, hacían que Renata tuviera que recordarse constantemente que estaba ahí por trabajo y no por ninguna otra razón. En algún momento de la noche, mientras Santiago hablaba con un grupo de empresarios sobre inversiones que Renata apenas entendía, ella se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento a solas para respirar, para procesar todo lo que estaba pasando. Se miró en el espejo del elegante baño de mujeres, intentando reconocer a la persona que le devolvía la mirada. Hacía apenas 2 meses había sido una mesera desesperada que aceptó humillarse por 20,000 pesos. Ahora estaba en un evento benéfico como la asistente oficial del hombre más importante del lugar, usando un vestido que costaba más de lo que solía ganar en un mes. Cuando regresó al salón, Santiago ya no estaba con el grupo de empresarios. Lo encontró cerca de la barra, hablando con una mujer rubia espectacular, que se reía de algo que él había dicho. Renata sintió una punzada extraña en el estómago al verlos juntos, algo que se parecía peligrosamente a los celos, aunque no tenía ningún derecho de sentirlos. Santiago era su jefe, ella era su empleada. Lo que él hiciera o con quien hablara no era asunto suyo. Pero cuando él levantó la vista y la vio acercarse, la forma en que se despidió educadamente de la mujer rubia para caminar hacia ella hizo que ese sentimiento extraño se desvaneciera un poco. Le preguntó si estaba bien, y Renata asintió, diciéndole que solo había necesitado un momento. Santiago la observó con esa intensidad que siempre parecía ver más de lo que ella quería mostrar, pero no presionó. En lugar de eso, le ofreció su brazo y le sugirió que salieran a la terraza por un momento, que el salón estaba demasiado lleno y ruidoso. Renata aceptó, permitiéndose tomar su brazo mientras caminaban hacia las puertas que daban al exterior. La terraza estaba casi vacía, solo había otras 2 parejas en el extremo opuesto, disfrutando de la vista nocturna de la ciudad. El aire fresco se sentía bien después del calor del salón lleno de gente. Renata se apoyó contra la barandilla, mirando las luces de los edificios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Santiago se paró a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se tocaran, y ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz relativa. Fue Santiago quien finalmente habló, comentando que ella había manejado la noche perfectamente, que las personas con las que había hablado habían quedado impresionadas, que había representado al hotel exactamente como él esperaba. Renata le agradeció el cumplido, pero agregó que todavía se sentía como una impostora a veces, como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que no pertenecía realmente a ese mundo. Santiago se volvió para mirarla directamente, su expresión seria. Le dijo que dejara de pensar así, que ella se había ganado su lugar ahí con trabajo y dedicación, que no importaba de dónde viniera o qué hubiera tenido que hacer para sobrevivir antes. Lo único que importaba era quién era ahora y quién estaba construyendo ser. Las palabras golpearon a Renata más fuerte de lo que esperaba, tocando algo profundo dentro de ella que había estado enterrado bajo capas de vergüenza y duda. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y parpadeó rápidamente,
intentando contenerlas, maldiciendo internamente por ponerse emocional en medio de un evento de trabajo. Santiago debió notar su lucha, porque dio un paso más cerca, tan cerca que Renata podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Le preguntó en voz baja si estaba bien, y ella asintió, aunque ambos sabían que era mentira. Entonces, él hizo algo que la tomó completamente desprevenida. Levantó la mano, y con el pulgar limpió suavemente una lágrima que se había escapado por su mejilla. El gesto fue tan íntimo, tan inesperado, que Renata se quedó completamente quieta sin saber cómo reaccionar. Se miraron por un momento que pareció extenderse por horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Renata era consciente de cada detalle, de la mano de Santiago todavía cerca de su rostro, de sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que hacía difícil respirar, del espacio mínimo que había entre sus cuerpos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había algo cargado en el aire entre ellos, algo que había estado construyéndose durante semanas y que ahora amenazaba con explotar. Santiago abrió la boca como si fuera a decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, las puertas de la terraza se abrieron y un grupo ruidoso de invitados salió hablando y riendo. El momento se rompió instantáneamente. Santiago dio un paso atrás, su mano cayendo a su costado, y Renata se volvió hacia la barandilla intentando recuperar la compostura. Los invitados ni siquiera los notaron, demasiado absortos en su propia conversación, pero su presencia había destruido efectivamente cualquier intimidad que hubiera existido segundos antes. Los días después del evento benéfico fueron extraños. Renata no podía dejar de pensar en ese momento en la terraza, en la mano de Santiago limpiando su lágrima, en la forma en que la había mirado como si fuera a decir algo importante antes de ser interrumpidos. Pero cuando regresaron al trabajo, todo volvió a la normalidad. Santiago seguía apareciendo en su oficina para discutir proyectos. Seguían compartiendo café por las mañanas. Seguían teniendo esas conversaciones que iban más allá de lo profesional, pero ninguno de los dos mencionaba lo que había pasado en la terraza, como si al ignorarlo pudieran pretender que no había significado nada. Renata intentaba concentrarse en su trabajo, pero era difícil cuando cada vez que Santiago entraba a su oficina, su corazón comenzaba a latir más rápido. Se había enamorado de él. No sabía exactamente cuándo había pasado, si fue durante esas conversaciones nocturnas después de eventos, o cuando él le había ofrecido esta oportunidad cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, o quizás desde el primer momento en el restaurante, cuando la había mirado con esos ojos que lo entendían todo. Pero ya no podía negarlo. Estaba completamente, irremediablemente enamorada de Santiago Ferrer, y eso era un problema porque él era su jefe, y ella era solo la empleada que había derramado café sobre él. Una tarde, 2 semanas después del evento benéfico, Renata estaba organizando archivos en su oficina cuando escuchó voces elevadas viniendo del pasillo. Reconoció inmediatamente la voz de Santiago, tensa y molesta, de una forma que nunca había escuchado antes. Se asomó por la puerta y lo vio hablando con uno de los hombres que habían estado en el restaurante aquella noche, uno de los que le habían pagado para humillarlo. El tipo tenía una sonrisa arrogante en el rostro mientras hablaba, claramente disfrutando de provocar a Santiago. Renata no pudo escuchar toda la conversación, pero captó fragmentos. El hombre mencionaba algo sobre negocios que Santiago había rechazado, sobre oportunidades perdidas por ser demasiado orgulloso. Luego, para horror de Renata, la mencionó a ella. Dijo algo sobre cómo Santiago había contratado a la mesera torpe, sobre si realmente valía la pena arruinar amistades por alguien tan insignificante. La sangre de Renata hirvió al escuchar esas palabras, pero fue la respuesta de Santiago lo que la dejó completamente quieta. Santiago dio un paso hacia el hombre, su voz baja pero llena de una intensidad peligrosa. Le dijo que Renata valía más que todos sus supuestos amigos juntos, que ella tenía más coraje y honestidad en un dedo que ellos en todo su cuerpo, que había construido algo real por sí misma, mientras ellos solo gastaban dinero que no habían ganado y jugaban con la vida de otros por diversión, que si tenía que elegir entre mantener relaciones vacías con gente como él o trabajar con alguien genuino como Renata, la elección era obvia. El hombre intentó responder, pero Santiago lo interrumpió, dejando claro que no era bienvenido en el hotel y que si volvía a aparecer,
Llamaría a seguridad. El tipo finalmente se fue con una última mirada de desprecio, dejando a Santiago solo en el pasillo. Renata vio cómo él se pasaba la mano por el cabello, claramente frustrado, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, salió de su oficina. Santiago se volvió al escucharla acercarse, y la expresión en su rostro cambió inmediatamente de molestia a sorpresa. Renata le preguntó si estaba bien, y él asintió, intentando recomponerse. Le preguntó cuánto había escuchado, y ella admitió que lo suficiente. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Santiago finalmente hablara. Su voz más suave que antes. Le dijo que lo sentía, que no debería haber dicho esas cosas en voz alta, donde ella pudiera escuchar. Renata negó con la cabeza. No se disculpara por defenderla, le dijo con firmeza. Nadie nunca lo había hecho antes. Nadie había considerado que ella valiera la pena pelear por algo. Santiago la miró con esa intensidad que hacía difícil respirar y dio un paso hacia ella. Le preguntó si realmente creía eso, si realmente pensaba que nadie la consideraba valiosa. La voz de Renata tembló ligeramente cuando respondió que la mayoría de su vida había sido invisible para la gente. Solo alguien que servía mesas o limpiaba habitaciones, nunca alguien que importara realmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Santiago cerró la distancia que los separaba hasta que estuvieron tan cerca que Renata podía ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos oscuros. Le dijo en voz baja que ella le importaba, que le importaba más de lo que debería considerando su relación profesional, que había intentado ignorar lo que sentía, pero ya no podía seguir haciéndolo, que desde aquella noche en el restaurante, cuando la vio tan avergonzada pero todavía con la cabeza en alto, algo en él había cambiado. El corazón de Renata latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Le preguntó qué significaba eso, qué estaba diciendo exactamente. Santiago levantó la mano y acarició suavemente su mejilla, el mismo gesto que había hecho en la terraza. Le dijo que significaba que se había enamorado de ella, que probablemente era una locura y que complicaría todo, pero que ya no podía fingir que solo la veía como su empleada. Que cuando estaba con ella se sentía más él mismo que con cualquier otra persona, que sus conversaciones eran lo mejor de su día, que la forma en que ella enfrentaba el mundo con valentía, incluso cuando estaba asustada, lo inspiraba. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos otra vez. Le confesó que ella también se había enamorado de él, que había intentado convencerse de que era solo gratitud o admiración, pero que sabía que era mucho más que eso. Que él la hacía sentir vista, valorada, como si pudiera ser más de lo que siempre había creído posible. Santiago sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, y le preguntó si podía besarla. Renata asintió sin poder hablar, y cuando los labios de Santiago tocaron los suyos, sintió que todo el mundo desaparecía excepto ellos dos. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y precioso. Pero luego se profundizó, convirtiéndose en algo más urgente, más real. Las manos de Renata encontraron su camino hacia el cuello de Santiago, mientras él la atraía más cerca, y por un momento largo y perfecto, nada más importó. No importaba cómo se habían conocido, no importaban las circunstancias imposibles que los habían unido, no importaba que esto complicara todo. Lo único que importaba era que estaban juntos y que esto se sentía más correcto que cualquier otra cosa en la vida de Renata. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. Santiago apoyó su frente contra la de ella y se rió suavemente, admitiendo que había querido hacer eso desde hacía semanas. Renata se rió también, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Le dijo que ella también, que cada vez que él entraba a su oficina, tenía que recordarse que era su jefe y que no podía simplemente besarlo. Santiago se puso serio por un momento y le preguntó si eso la incomodaba, si la diferencia en sus posiciones hacía que esto se sintiera equivocado. Renata lo pensó honestamente antes de responder. Le dijo que al principio le había preocupado, que todavía le preocupaba un poco lo que otros pensarían, pero que lo que sentía por él era real y que no iba a negarse la posibilidad de ser feliz solo porque la gente pudiera juzgarla, que ya había pasado demasiado tiempo de su vida preocupándose por lo que otros pensaban y que estaba cansada de vivir así.
Santiago la besó otra vez, más brevemente esta vez, y le dijo que encontrarían la forma de hacer que funcionara, que juntos podían manejar cualquier cosa que viniera. Los siguientes meses fueron como un sueño. Renata y Santiago mantuvieron su relación privada al principio, no por vergüenza, sino porque querían tener algo que fuera solo de ellos antes de compartirlo con el mundo. En el trabajo seguían siendo profesionales, aunque de vez en cuando intercambiaban miradas que decían más que 1000 palabras. Fuera del trabajo, descubrían todo lo que había más allá de las conversaciones nocturnas y el café de las mañanas. Cenas tranquilas en restaurantes pequeños donde nadie los conocía, paseos por la ciudad hablando de todo y de nada, noches viendo películas en el departamento de Renata que Santiago insistía en arreglar poco a poco hasta que se convirtió en un lugar realmente cómodo. Renata conoció a la familia de Santiago, una experiencia intimidante, pero que salió mejor de lo esperado. Su madre fue fría al principio, claramente escéptica sobre la mesera convertida en coordinadora de eventos que había capturado el interés de su hijo. Pero cuando vio cómo Santiago miraba a Renata, cómo se reía con ella de una forma que nunca había visto antes, algo en su expresión se suavizó. No fue aceptación inmediata, pero fue un comienzo. Santiago conoció la vida de Renata también, la simplicidad que ella había construido con tanto esfuerzo, los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba. No había familia que presentarle, solo algunas amigas del trabajo que la recibieron con sorpresa, pero genuina felicidad al verla tan radiante. Él nunca la hizo sentir menos por venir de donde venía, nunca actuó como si su mundo fuera mejor que el de ella. En cambio, le agradeció por mostrarle que había más en la vida que negocios y obligaciones sociales. 6 meses después de ese beso en el pasillo del hotel, Santiago le pidió que se mudara con él. Renata aceptó sin pensarlo 2 veces. Un año después, durante un evento benéfico similar al primero donde habían compartido ese momento en la terraza, Santiago se arrodilló frente a ella con un anillo que brillaba bajo las luces del salón y le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él. Renata dijo que sí entre lágrimas de felicidad, mientras todos los invitados aplaudían. Cuando finalmente se casaron, fue una ceremonia íntima con solo las personas que realmente importaban. Nada ostentoso ni pretencioso, solo amor genuino y promesas sinceras. Durante los votos, Santiago le dijo a Renata que ella le había enseñado que el valor de una persona no se medía en dinero o posición social, sino en coraje, honestidad y la capacidad de levantarse después de cada caída. Renata le dijo que él le había enseñado que merecía ser amada, que su pasado no definía su futuro y que a veces las mejores cosas de la vida venían de los comienzos más inesperados. Mientras bailaban su primera canción como esposos, Renata pensó en todo el camino que habían recorrido. Desde aquella noche terrible en el restaurante, cuando derramó café sobre él por 20,000 pesos, hasta este momento perfecto donde se prometían amor eterno. Era extraño cómo la vida funcionaba, como el momento más humillante de su existencia había terminado siendo el catalizador para la mayor felicidad que jamás imaginó posible. Santiago la atrajo más cerca y le susurró al oído que la amaba. Renata respondió lo mismo, sabiendo con cada fibra de su ser que era verdad. Habían comenzado de la forma más improbable, pero habían construido algo real, algo duradero, algo que valía cada lágrima, cada miedo, cada momento de duda. Y mientras giraban bajo las luces suaves con la música envolviéndolos, Renata supo que finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos del hombre que la había visto en su peor momento y había decidido amarla de todas formas.